Bueno, bienvenidas, muchas gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Súper. Gracias por la invitación. Buenísimo. Bueno, antes de comenzar, cuéntanos, Alexandra, ¿de qué se trata la película para las personas que aún no han tenido la oportunidad de verla? Sí, Las demás cuenta la historia de dos mejores amigas, Rafa y Gaby, interpretadas por Nicole Sosa y Alicia Luz, que estamos acá, donde ellas son como amigas veinteañeras, etcétera, y Rafa queda embarazada de forma inesperada y no deseada, y ambas se ponen en la búsqueda de poder hacerse un aborto en Chile, donde en el fondo el contexto aún es ilegal y claramente no estarían como dentro de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que claro, es un poquito como que este viajecillo de ellas tratando de lograr esto. ¿Y cuál ha sido la recepción de la película hasta ahora? ¿Lo han presentado en algunos festivales, tengo entendido? Sí, la peli la estrenamos en el Festival de Rotterdam en Holanda y luego se ha mostrado en España, en Argentina, en Colombia, en México, y la recepción ha sido súper buena, ha sido súper interesante poder mostrarla porque uno siente de repente que las pelis son medias como locales y ha sido súper interesante poder ver que el público extranjero igual resuena con la película y darnos cuenta, bueno, de al final que hay temáticas que son bien universales, que tienen que ver con la amistad entre chicas, el acompañamiento y por lo bajo los derechos sexuales y reproductivos. Claro, y en ese punto me quiero quedar porque quiero preguntarte también por qué decidiste tomar el tema del aborto en particular, porque es algo que en Chile, al igual que en otros países del mundo, obviamente es algo que a la mujer se le impide, pasan sobre su derecho y le impide abortar. ¿Por qué quisiste abordar esa temática en particular? Bueno, la peli está súper basada en experiencias personales, básicamente. Yo quería contar un poco la historia de lo que había sido con mis amigas, cosas, o sea, todo en el fondo como el mundo entero que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que no solo son el aborto, también tiene que ver con los test de embarazo, con la educación sexual, como que tienen con un montón de cosas. Y claro, como que en mis 20 me vi enfrentada como a ver este tipo de cosas, tuve amigas que tuvieron que abortar y darte cuenta como el nivel de hostilidad que hay o como es como sí, de estigma respecto al tema, cuando estamos hablando en el fondo de un procedimiento de salud pública que debería como ser accesible. Y quería un poco retratar esa sensación de tener 20, de sentirte como un poco desamparada y que claro, entre amigas es como el refugio máximo que puede haber. Por eso, sí, por eso queríamos hablar del tema. Perfecto. Y ahora quiero preguntarle a ustedes dos, porque gran parte de la película también se sostiene en la actuación de ustedes dos. Ustedes son la base de esta película. ¿Cómo fue para ustedes también el desafío de tomar ese desafío, valga la redundancia, en esta película, en esta producción? Me tiro a la jugada, mi amiga. A ver, trabajar con amigas en un grupo que mayoritariamente estaba conformado por mujeres ha sido un placer. Con Alicia no nos conocíamos antes de grabar, nos presentaron aquí durante el rodaje y fue muy lindo cómo todo lo que sucede en la película también empieza a trasladarse al set. O sea, hay algo de la historia de la ficción que se empieza a vivir también en el real, en el día a día, en el rodaje, y creo que eso es algo súper importante, algo que siempre queremos compartir con la gente que no ha visto la película, porque, a ver, es un tema que empecemos a hablar de mujeres que están haciendo cine, siempre hay algo de invisibilización, de género, entonces estamos abordando un tema, pero también estamos hablando de prácticas, de cómo se hace cine hoy en día, y sobre todo cómo se puede hacer entre amigas, que es muy bonito. Es que ya lo dijiste todo. Sí, pero nada, agregar que, o sea, sumarme más bien a tus palabras, que es como conocer a la Nicole y conocer a la mayoría del equipo durante el rodaje se transformó como en una nueva familia y también una experiencia muy distinta a lo que yo había vivido antes como actriz, trabajando en equipos mayoritariamente masculinos o en donde no hay como necesariamente un respeto y tiempo y como un espacio sagrado para la creación y para como los vínculos humanos. Eso. Perfecto. Bueno, en esta película también obviamente la base, además de ustedes dos por supuesto, es la amistad de ustedes dos que se apoyan
por todas las cosas. Y también me llamó la atención que quedaron afuera aspectos, por ejemplo, como la familia. ¿Por qué también tomaste esa decisión de solo enfocarlo en la sororidad, en la amistad de dos mujeres? Sí, bueno, obviamente cuando se planteó el guión habían varias versiones y obvio que en algunas versiones sí estaba como metida la familia, pero yo quería mucho reforzar la sensación de como de alienación que se siente o de aislación que uno siente cuando es como más adolescente veinteañera. Sí, tenía que ver como con ponerlas de verdad como en el espacio de ellas, en el fondo. Y también como que igual pasa que simplemente de repente, o sea, es un tema súper sensible del que hablar y de repente uno no puede ir donde los papás a conversarle de esto. O como que tenés miedo, estáis en una situación como, claro, como quizás frente a una cierta represalia, no sé, como que creo que tenía un poco que ver. Sí. Ojalá pudiésemos hablarlo con la familia, pero estamos como en una deuda histórica de una violencia de género que hemos recibido. Entonces, claro, ojalá pudiésemos hablarlo, pero hay una deuda, falta de educación sexual, falta de que este tema se empiece a hablar más, y yo creo que esa es la invitación al ver la película, que es que empecemos a discutir sobre este tema, que recibamos la perspectiva de mucha gente. Obviamente esto es una parte de lo que implica ser madre, hacer familia, es una parte, una visión. Entonces que ojalá pudiésemos hablar en el futuro, ojalá que se dé el camino. Sí. Perfecto. Bueno, también quiero puntualizar en el tema del aborto, porque en Chile todos sabemos que existe la ley de aborto en 3 causales, pero también, por ejemplo, lo vimos muy presente en el último proceso constitucional, que había un grupo radical que existe hasta el día de hoy, sobre todo en la política, que quiere eliminar este tema del aborto. ¿Cómo los ven ustedes el tema del aborto en particular en nuestro país actualmente? Bueno, obviamente este es un tema que hemos estado muy pendientes desde que, o sea, desde que se empezó a escribir el guión, desde que una se tuvo que enfrentar a estas cosas, como que siempre obviamente, y es bien como desalentador ver que han pasado años y que seguimos un poco como pésimos. Si bien yo entiendo que es un tema como complejo de legislar, pero hay países en Latinoamérica donde sí se ha estado logrando la ley. La ley de las 3 causales es una ley que de verdad agradecemos como por cómo se gestó, pero de verdad es una ley que queda súper corta. O sea, en Colombia, por ejemplo, ahora en Colombia el 2022 se legalizó, y tenían una ley antes que incluía 4 causales, que igual es interesante. Acá con las 3 causales nosotros tenemos 2 causales que tienen que ver con procedimientos regulares que se hacen siempre, que tiene que ver con la inviabilidad del embarazo o el peligro de la madre. Y la causal de violación, o sea, el año pasado nos enteramos las cifras de las edades de las chicas que accedían a esta causal y tenían que ver con chicas que tenían 8, 9, 10 y 11 años. Y de ahí estamos hablando de como un problema estructural que tiene que ver con una falta de educación sexual en el país y que estamos viendo hoy en día de nuevo, así como los derechos, así como el del aborto, estamos viendo de nuevo súper entorpecidas ciertas como cosas que son muy necesarias. O sea, el tema de la educación, de cómo se está discutiendo el tema de la educación sexual integral es fuertísimo. Obviamente de nuevo nos vemos enfrentadas a casi que perder la ley de las 3 causales. Tenemos que hablar de lo difícil que fue la batalla de la pastilla del día después, que hoy en día todavía es, a pesar de que sí debería estar garantizada, es complicada de conseguir. Entonces, como, ¿hasta cuándo estamos como enfrentadas como a cosas que se nos entorpecen, incluso el acceso, ¿cachai? Entonces yo entiendo que acá no queremos que la gente tenga que abortar, obviamente, pero como que si además después te dicen como por qué no se cuidó, etcétera, pero es como si ni siquiera quieren que haya educación sexual integral, ni siquiera se puede acceder, porque a ver, la pastilla del día después implica tiempo. Y si ni siquiera podéis acceder con la celeridad que lo necesita, es como no sé de qué estamos hablando. Y sí, es como, o sea, yo siento que para una es difícil, o sea, bueno, la ley en Argentina, por ejemplo, que permite la interrupción, es una ley preciosa que por lo bajo habla de personas gestantes que pueden acceder. Pero ahora tenemos una situación súper política complicada y de nuevo estamos como preguntándonos qué va a pasar. Y es como eso. En el fondo, nunca están garantizados ninguno de los derechos que ya existen, porque es una lucha constante que en cualquier minuto nos pueden quitar todo. Y uno como que no te podía olvidar de que hay que estar constantemente pendiente y alerta y defender.
Creo que aparte lo cansador de esto y de que todavía no podamos hablar libremente ni que podamos ejercer una decisión consciente y libre sobre nuestros cuerpos, es que a nivel político creo que la discusión siempre está bajo un contexto moral, religioso, y son mayoritariamente hombres opinando y tomando las decisiones por nosotras. Entonces, esto lo han dicho muchas mujeres antes que yo, es que esta discusión debería tratarse no sobre una moral, sino sobre derechos humanos. Eso es. Buenísimo. Ahora quiero volver a la película, pero hablar sobre el tratamiento que tú le diste, porque, por ejemplo, me di cuenta de dos cosas. Sentí que era una película muy callejera, por así decirlo, que pasaba en muchas partes, pero a la vez era como que no era Santiago, era como quizás un mundo diferente, así lo interpreté yo, y también que era una vibra muy rosada, todo muy rosado. ¿Por qué también se tomó esa decisión? Sí, yo insisto, bueno, sí, efectivamente, bueno, yo igual como que quería crear un mundo de ficción, como que por eso es verdad que no es como un Santiago no Santiago, está lleno de como marcas que no existen realmente. Igual se habla de Chile y se habla de contextos, pero igual es una cosa un poco abstracta que para mí tenía que ver un poco con universalizar la peli y también hacer jugar al juego de hacer una ficción, como que y por eso, y de ahí va como hacia lo rosado, como que me gustaba pensar en como un exceso y como pasarnos un poco por aprovecharnos de poder estar filmando una película, como que yo digo como uno que a veces se saca como looks increíbles, pero quizás no todos los días, y estas chicas siempre están como muy vestidas todo el rato, pero tenía que ver con jugar a hacer una ficción y como armar. Yo también siempre cuento que, si bien esto está súper basado como en hechos reales, sí está convertido en una película ficcionada, y yo insisto como que sí está convertida en una situación un poco más divertida y simpática que como fue la realidad, y como es la realidad a veces, que es demasiado como más cruda y horrible. Y sí estábamos buscando poder hacer algo que fuese como entretenido de ver, ¿cachai? Como que de verdad... También facilitar un poco esta comedia dramática, porque hablar del aborto en general no es como un tema entretenido de hablar. Y darle ese color o esa tinta al tema y a la película también implica una creación de mundo más fantástico. Súper. Y bueno, también me gustaría preguntarles, o mejor que definan a sus personajes. En pocas palabras, ¿cómo la definirían? No sé. Yo las defino, ¿no? Yo interpreto a Rafa y creo que es un personaje que pasa por muchos momentos, por muchos estados emocionales, y creo que es un personaje que va sorprendiendo y con el que uno puede empatizar mucho, porque pasa por muchas cosas. Eso, como una superviviente, pero desde un lado súper amoroso. Creo que esto lo habíamos hablado antes de la ternura. Creo que pese a lo caótico y lo difícil de la situación a la que se ven enfrentar los personajes, creo que Alex siempre hay una ternura que siempre está como colada en esta relación, sí. Y creo como que eso es bellísimo. Entonces aparece el caos, aparece la ternura, aparece todo. Entonces creo que eso son personajes como que muy distintos igual. Y también súper distintos, claro. Sí, porque la tuya era como muy intensa y la tuya era muy tranquila. Claro, como que Gaby es más tranquila y por ende yo creo que puede acompañar el proceso desde un lugar como más calmo y como de, ¿cómo se dice? Como pragmatismo y... sí, yo creo que más a la tierra, como más un poco un soporte que nada. Qué chiste ya. Sí. ¿Cómo ven el cine chileno en la actualidad? Yo encuentro que está bacán. ¿Sienten que falta apoyo quizás? O sea, obvio, falta un montón de apoyos financieros por lo bajo, por supuesto que falta difusión, falta que dejen de chaquetearlo también, pero yo de verdad siento que este año me tocó compartir como estrenos con muchas películas que admiro un montón, de realizadores como
increíbles, como con diversas temáticas. Creo que se nota como el camino que hay hecho, porque igual o sea, el cine chileno lleva años generando a codazos, sí, como con toda la dificultad del mundo, pero generando películas, contenido y como personas, o sea, profesionales de alto nivel. Y siento que de verdad está muy interesante y hay muchas películas muy entretenidas de ver, como con distintos puntos de vista. De verdad, y siento que el panorama está buenísimo. Por supuesto que falta un chorro de difusión. También falta también poder tener acceso a recursos, porque hoy en día la difusión también implica plata a veces, como poder tener como el espacio, etcétera. Y las brechas que hay como o sea, por lo bajo con el cine extranjero y gringo es absurda. Y también las brechas que nosotras mismas tenemos con realizadores chilenos que como de índole muy alta, ¿cachai? O sea, no sé, como que uno nunca va a tener la publicidad que tienen las películas de Larraín porque no tení ni el apoyo ni la plata. Entonces siguen habiendo brechas enormes y eso hace que de repente se nos pierdan obras increíbles, porque obviamente no, como que llegar a mucha gente no es fácil, necesitáis por lo bajo muchos recursos para poder poner pancarta en todos lados, gigantografía. Y todavía seguimos como recayendo mucho en el boca a boca y en como las difusiones más independientes que como nosotras vamos a todo, ¿cachai? Como para poder darlo, pero sí, sigue siendo difícil y creo que de verdad hay muchísimo talento y muchísimas cosas muy interesantes para ver, de verdad muchas cosas interesantes, aparte de nuestra película, por supuesto. Buenísimo. Y ya para ir cerrando la entrevista, ¿por qué la gente tiene que ver las demás? La gente tiene que ir al cine a ver las demás porque lo va a pasar increíble, se va a reír, hay demasiada buena música, tenemos una banda sonora increíble, tenemos pasos prohibidos, pero nada, hacerles la invitación sobre todo para que empecemos a discutir sobre un tema que nos implica a nivel nacional, a nivel de reformas y políticas públicas, pero sobre todo lo van a pasar bien y anda con tu bestie. Sí. Sí, la invitación es como vayan con sus amigos. ¿Y tú? Es que me dejan sin palabras, chicas. Lo dicen todo. Sí, no, sumarme a eso. Vayan a ver la película con sus amigues. Hablen del tema, lleven a sus papás también, a sus familiares más difíciles. y sí, hablemos del aborto, hablemos. ¿Por qué no? Y yo digo que estamos recibiendo comentarios en @lasdemasfilm, por si acaso. Pelea, lo que quieran. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta conversación con Chilevisión Noticias. Muchas gracias.